Hablando de campaña, el día de ayer en todos los noticieros que estuve sintonizando y en redes sociales solo se hablaba del Festival de Préstamos de la Cámara de Diputados. Yamel, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos son? ¿Para qué son? ¿A quién fue? ¿Por cuánto va el número de la deuda? ¿Y qué dijo Faride sobre esos préstamos? Eso quería yo conversar porque precisamente Colombia Alcántara, usted que no nos acompaña los viernes, tuvimos un debate bueno el viernes pasado acerca del tema de Faride, de cuál fue su posición de que el gobierno aprobara y tomara préstamos, nos siguiéramos endeudando como nación, de lo dura y fuerte que ella fue antes de pues ocupar el puesto que ella ocupa hoy en día y de la manera tan cambiada que está pues recibiendo estos préstamos actuales que se están tomando. Yo diría que ya esto que sucedió en la Cámara de Diputados es algo que llega a lo personal. ¿Por qué a lo personal? Porque resulta, y viene el caso, y da la casualidad. Y acontece. Resulta y acontece que específicamente nada más los de oposición, los de la Fuerza del Pueblo, los del PLD, por supuesto, son los que se han opuesto a la toma de estos 5 préstamos que juntos, los 5 préstamos, dan una pequeña cifra de más de 600 millones de dólares. Como les dije, estos partidos, Fuerza del Pueblo y PLD, rechazaron esta toma o esta aprobación de estos 5 préstamos y se abstuvieron de votar. El vocero del PLD dijo que todos los legisladores del PLD se iban a retirar debido a la aprobación seguida de todos estos préstamos y como bien dijo Colombia, ellos han calificado esto como la feria de préstamos. Entonces vamos a ver qué son estos préstamos. Resulta que el primero es un préstamo aprobado por 100 millones de dólares que se va a utilizar para el Programa Nacional de Vivienda. El segundo préstamo es un monto de 200 millones de dólares que va a ser utilizado como apoyo presupuestario en el Programa de Apoyo, Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. El tercero tiene un monto de 44.2 millones de dólares que se va a destinar a la ejecución del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos del Gran Santo Domingo. Y luego se aprobaron finalmente 2 préstamos adicionales, el primero por 38 millones de dólares que se va a utilizar para financiar y ejecutar el programa de apoyo al sistema flexible de empleo RD Trabaja. Y finalmente el último y quinto préstamo, que tiene un módico monto de 140 millones de dólares, se va a utilizar para el programa de saneamiento universal de ciudades turísticas y costeras. Todos estos préstamos fueron firmados con organismos internacionales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Agencia Francesa de Desarrollo y el BID, bastante conocido, Banco Interamericano de Desarrollo. Y por supuesto ahora estos préstamos van a pasar al Senado de la República para su conocimiento. ¿Dónde serán aprobados también? Donde también se han aprobado. Todavía existe un debate, supuestamente, entre expertos de qué tanto realmente afecta o cuál realmente es esa relación entre la deuda, el endeudamiento de un país y el crecimiento económico. Hay muchos que dicen que para que un país pueda crecer, para que un país pueda avanzar, es necesario obligatoriamente pues tomar préstamos y apoyarse de eso para que el país pueda crecer, pero hay otros que dicen que al final es más la sal que el chivo, como decimos en buen dominicano, porque a futuro, a mediano o a largo plazo, eso trae consecuencias para la misma población por el tema de que hay algunos que consideran que eso pues no permite un buen crecimiento económico. Mira, me llama la atención en el caso de los primeros 100 millones de dólares que serán utilizados para el Programa Nacional de Vivienda. Nosotros hemos hablado y se había anunciado y el gobierno, de las cosas novedosas de este gobierno es el MIBET, que es la evolución del INVI junto con la Oficina Supervisora de Obras del Estado, ¿cómo se llama? O ISOE se llamaba, y sabemos que el gobierno dentro de su eje central
pues tenía o tiene más bien el tema de la vivienda, del derecho a la vivienda y de una vivienda digna para cada dominicano, pero nos llama la atención que estamos en julio, pues se esté gestionando empréstitos para tema de vivienda porque entendíamos que esto estaba, ¿verdad?, considerado o no sabemos si esto va a entrar en presupuestos de los años que vienen. En el caso de los 200 millones de dólares que será utilizado como apoyo presupuestario, entre comillas, lo cita el periódico, en el programa Apoyo Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Eso yo quisiera que me lo expliquen. ¿Con qué se comen esos 200 millones para apoyo a movilidad, transporte terrestre y seguridad vial? Toda vez que hemos tenido en el pasado cantidad de proyectos donde al final terminamos nosotros pagando los préstamos y haciendo más rico a muchos de los empresarios del transporte. Y no tengo que citar los planes Renove y entre otros planes donde finalmente se alzaron con el santo y la limosna muchos de los agentes involucrados y nosotros no quedamos con el tema de la deuda. En el tercer préstamo hablamos de 44.2 millones de dólares que se destinarán para la ejecución de la gestión integral y sostenibilidad de residuos sólidos del Gran Santo Domingo. En el caso de los residuos sólidos del Gran Santo Domingo, conozco yo los planes que hay desde Dominicana Limpia, que no sé en qué quedó ese programa después que Domingo Contreras salió de la escena, que es un tema de continuidad de Estado que nosotros tenemos. Perdónenme. Si se está haciendo algo con Dominicana Limpia, yo lo desconozco porque a nivel del manejo de información pública, de las cosas que salen, uno no nota nada. Ahora, ¿es urgente? Sí, lo sabemos y sabemos que hace muchos años, bueno, la última vez que estuve conectada con eso fue entre el 2016 y 2020 por ahí, que trabajé algunos temas con Domingo y sé, y de hecho fui a varios vertederos de cielo abierto y nos dimos cuenta de lo atrás que estamos respecto a muchos otros países. Pero bueno, ojalá que nosotros veamos estos 44.2 millones de dólares usados para lo que se está, ¿verdad?, tomando. Entonces, además, dos préstamos adicionales de 38 millones y de 140 millones. El primero para financiar y ejecutar el programa Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD Trabaja. Hay que ver de qué se trata eso. Y el segundo para el programa de saneamiento universal de ciudades turísticas y costeras. O sea que lo que nos llamó la atención y me parece que por eso todos los titulares ayer es que todo eso fue en un solo día. Colombia, ¿quién le da todo eso fue un solo día, todo eso fue ayer. Sí, ayer martes. Eso fue ayer martes. Todo eso fue ayer. Por eso pero sobre todo, Yamel, Iván y audiencia, que nosotros entramos en un año electoral y la Junta Central Electoral hace 2 o 3 días que dio, tú sabes cuando va la carrera de los carros, que suena la banderita, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Bueno, la carrera de carro, cuando está la banderita de color, el pit stop. O cuando abre el Nasdaq, que suena la campanita, ¡ting! Ahí empiezan los negocios. Exactamente, entonces ahí empiezan los negocios. Me gusta la frase que usa Iván. Entonces, miren, nosotros sabemos que hay un tema crítico de movilidad económica. No se está moviendo el peso, está paralizada la economía, el Banco Central liberó unos fondos de encaje que no llegaron a las masas y muchos medios de comunicación pues se hicieron eco. Yo no tuve como el chance en esos días como tal de expresar, pero yo sí me quedé esperando, como dicen, hueliendo donde otros guisan porque apliqué, pero no, dije no, que los fondos se agotaron. Pero los fondos no llegaron a los emprendedores, a la gente que maneja el dinero. O sea que cuando vemos esta cantidad de préstamos en un día, hay que ver cuál es la estrategia. Muchas veces se colocan bonos como tal, internacionales. Estos simplemente rondan los 600 millones de dólares, un monto no menor, y lo que llama suspicacia es el tema de que estamos entrando en una campaña electoral y todo esto significa financiamiento para el gobierno hacer sus obras, y un gobierno que está en reelección, que el presidente que dirige el Estado, ¿verdad?, es el candidato presuntamente, decimos, porque él no lo ha confesado. Entonces la oposición se pone chiva. ¿Por qué, Yamel, tú citas que en el caso de la Fuerza del Pueblo, de los legisladores del PLD, algunos se opusieron, algunos no todos, van, algunos votan en contra,
pero por lo general, pero eso es cuando tú no estás en el gobierno de turno. ¿Por qué ustedes citan a Faride? Cuando Faride estaba en la oposición como diputada, criticaba los préstamos, pero ahora no puede criticar los préstamos para ejecutar los planes del gobierno. Y nosotros sabemos que hace tiempo que tenemos un presupuesto deficitario, que se hace un presupuesto y a ese presupuesto hay que irle a salir a buscar millones de dólares para poder complementarlo, para poder ejecutarlo, porque hace tiempo que estamos trabajando en déficit. Y todo aquel que se financia para hacer sus operaciones sabe lo que esto significa. Y obviamente el lastre que nosotros dejamos para las futuras generaciones. Así es, mira, rápidamente chicos, y a la audiencia que nos vea, las chicas nos acompañan aquí, hay que hablar de algo rápidamente que sale en la noticia que se publica. Hablan de polarización. Este tema de la polarización de facciones políticas es obviamente una estrategia vieja escuela política. Ya automáticamente en la memoria muscular de los políticos, inmediatamente el partido de gobierno empieza a hacer préstamos y a hacer movimientos financieros que pueden ir en aras de su funcionamiento, en aras de la mejor percepción que se tenga, especialmente en tiempos electoreros como justamente ahora. Eso inmediatamente causa esa polarización, porque el gobierno que está quiere hacerlo bien, quiere lucirse, le quiere inaugurar obras, quiere que el dinero fluya, al menos justo llegando a la campaña, y la oposición no quiere que eso pase. Eso es un asunto desde el inicio, desde Dan y Eva, señores, que se inventó política después, así es como se ha hecho. Pero miren, nosotros como entes pensantes debemos saber y entender a qué se debe la polarización que está ocurriendo. Hay dos factores interesantes aquí. Entre una cosa y otra, hay varias escalas de gris entre esa polarización. Y uno es la necesidad real que tiene el país de que el dinero fluya, la necesidad real que tiene el país de que instituciones que necesitan recibir, reciban. Y la otra versión opuesta a esto es la necesidad de que la política de la campaña que va a hacer el presidente o el partido de gobierno para elegirse funcione. Son dos necesidades que se ven enfrentadas. Entonces, entre esta línea y la otra, está la verdadera necesidad que tiene el país de inversiones en algunos sectores. Nosotros sabemos lo que está pasando aquí en el sector salud, eso es deplorable. Sabemos lo que está pasando en el sector energético, deplorable también. Todos esos son espacios donde se puede invertir mucho dinero, pero debe invertirse correctamente. Lo que rara vez pasa cuando vienen esos grandes préstamos. Entran esos fondos y nosotros decimos, ¿pero qué pasó? ¿En manos de quién quedaron? En manos de quién quedaron. No sentimos el cambio que esos millones, esos 600 millones de dólares son 33,000 plus millones de pesos. 33,000. Entonces, vayan sacando cuenta. Entonces, nosotros nos preguntamos, entre esta versión de lo que realmente necesita el país y entre la versión que tiene la oposición de que el gobierno realmente lo que necesita es sacarle brillo a su gobierno para poderse reelegir, porque ciertamente sabemos que la campaña le cuesta mucho al que está fuera del poder, pero el que está dentro también tiene que hacer una gran inversión en gestión gubernamental para que se sienta la intención que tienen ellos de aspirar a repostularse. Mira, a propósito de esto, Iván, la bancada completa del Partido de la Liberación Dominicana se levantó y salió de la sesión en protesta por la aprobación de estos 600 millones de dólares. Especialmente el vocero de la bancada PLDista, Juan Julio Campos, expresó que los legisladores del Partido Morado se abstuvieron de votar a favor de la aprobación de estos préstamos, ya que era indignante continuar en la presente sesión. Y de su lado, la diputada del PLD, también Ana María Peña, criticó la manera descarada, dice ella, la manera descarada en que la Cámara Baja de Diputados, en la Cámara Baja, con diputados del Partido de Revolucionario Moderno, PRM, cómo aprobaron, porque son mayoría, cito de nuevo a Ana María Peña, dijo que es un descaro que en la Cámara Baja, con la mayoría del Partido Revolucionario Moderno, aprobaran tantos préstamos en un solo día. Entonces se levantaron, se fueron de la sesión. Hay gente que comenta, ¿verdad?, aquí en el chat, que ahora los préstamos son malos. Ajá, pero es indignante porque no va a beneficiar a su gente de su partido, o es indignante porque el país se está endeudando. ¿Cuál es la razón? La verdad es que 600 millones de dólares es mucho. Mira, nada más si me dicen que con eso van a erradicar el hambre en la niñez
y el trabajo infantil y el cólera y dos Mira, o yo ni tres. pido tanto. Si a mí me dicen que se va a resolver el tema de la educación y de la violencia en las escuelas, yo digo que lo inviertan. Bueno, pero si no da el 4% de la educación del presupuesto para la educación para resolver eso, imagínate tú. Algo importante, dice mi amigo Alfredo de la Cruz en 4 Block, es lo que dice Alfredo cada vez que se aprueba, porque hay que decir que son 600 millones el día de ayer, pero Claro. es cada rato que hay un tema de gestión de empréstitos que compromete la soberanía económica de la República Dominicana y, como decía Iván, pero en manos de quién van a quedar estos préstamos. Yo lo que no quisiera es que estos préstamos se usaran como excusa de campaña, que se usaran para planes, programas y proyectos que no vayan a cambiar o a resolver un problema nacional, sino que sea para financiarse campañas del mismo gobierno. Y es porque el PRM va a descubrir América haciendo esto, no, es porque cuando se criticaban los préstamos del PLD y que mucha de la gente que hoy está en la bancada del PRM, que hoy son mayoría, en ese tiempo minoría, también se levantaban de la sesión, también se iban y también criticaban, porque lo que se presumía es que el dinero que recibía el gobierno entonces del PLD era para hacer politiquería y no para transformar la vida pública nacional. Pero adelante. Y me perdonan la ignorancia, pero ¿quién es que le da el seguimiento a que cada uno de esos programas que estuvimos mencionando, esos 5 programas diferentes? Nuria y Alicia. No. O sea, nosotros los medios de comunicación, ¿verdad? Y lo decimos como un chiste, somos los grandes vigías, si se puede decir. Los supervisores. Los supervisores, porque la verdad es que a la Cámara de Cuentas ella misma hay que hacerle una auditoría ahora mismo. Adelante, Iván. Así es, miren, sobre esta base de los empréstitos a lo que tienen que acceder los gobiernos cada cierto tiempo, así como hizo el partido del pasado gobierno, así como han hecho muchos partidos. Esto es un esquema al que el país ha tenido que someterse. Por ejemplo, Estados Unidos, primera nación del mundo, aún sigue siéndolo, es una nación que tiene una deuda grandísima, especialmente con países como China, por ejemplo. Y nos preguntamos nosotros, entonces, ¿cómo es que un país tan importante, donde todo el mundo quiere ir, como Estados Unidos, es un país que tiene una gran deuda? El sistema económico ha cambiado y ha variado. Antes era diferente. A esta altura de juego, ninguna nación puede decir, vamos a hacer como hizo Trujillo hace una vez aquí, que pagó la deuda externa y se deslindó de Estados Unidos, aunque era una finca de él propia privada. Eso en este momento en la historia no es posible. Ahora estamos viviendo en una especie de ilusión de lo que las cosas realmente son o deben de ser. La economía está basada sobre una moneda que no tiene el fundamento que debiese tener. Cuando decíamos, tenemos aquí un peso oro, 10 pesos oro, que equivalía al valor en oro de una moneda. Luego se pasó de moneda, se pasó al papel moneda. Ese papel ha perdido, por eso desde el término de inflación, ha perdido el valor intrínseco porque no lo tiene, porque los fondos que se tiene en un banco, una reserva nacional, para sustentar ese papel, que es un impreso básicamente, que dice, mire, con este impreso significa que allí tenemos lo que vale ese papel. Esa es la economía como debiese funcionar. Ahora estamos a un nivel de que las naciones no tienen realmente las riquezas para sustentar el nivel de dinero que se está imprimiendo. Eso se llama inflación, etcétera, etcétera. Estados Unidos, que es la nación por la cual nos guiamos la gente de este hemisferio, vemos a Estados Unidos como punta de lanza y ciertamente es el país más desarrollado de ese hemisferio. Es una nación que está sumamente endeudada porque ellos han entendido que punta de lápiz no mata a nadie, ¿verdad, Colombia? Es la frase. Y si se apunta en un bloque de hielo, mejor. Exacto. Entonces, estamos en un mundo que se está viviendo de una percepción y no realmente lo que se debe o no se debe. Nuestro país ha asumido ese mismo sistema y de una forma u otra estamos endeudándonos hasta que más podamos. La República Dominicana, lo que estamos viendo, les reitero, de los congresistas parándose, yéndose de la sesión, ese es el mismo esquema que ha pasado desde siempre. Ahora nosotros, comunicadores, gente de cierta forma, con un nivel de formación que entendemos más o menos las cosas del gobierno, que estamos aquí para representar al pueblo, que esto le pasa por encima de la cabeza, porque le tiran esa noticia y le tiran de punto escándalo de Yailin, y se le olvidó a todo el mundo. Ay, Dios mío. Entonces, entendamos esto. Nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos el deber y la necesidad de comunicarles a ustedes la importancia de ser y estar vigilantes y atentos de qué se hace con esos préstamos de miles de millones de pesos que se toman muy frecuentemente. Mira, algo importante, Iván, para resaltar,
Y ya que tú hablas de cómo es la psiquis del dominicano, que ahora la noticia es cerca de 600 millones de dólares en préstamos, pero Yailin se operó de nuevo, Tecache le llevó un Rolex, 500 mil dólares en Richard Mille efectivo. fue. No, eso es nuevo. También, Que no ayer sabía. volvió y le Ayer. llevó, te cuento, pero Sí. bueno, estamos. Sí, sí. ¿Tú viste Estamos en cómo es? seriedad. ¿Tú viste cómo es? O sea, hablando de cómo nos manejamos nosotros, de la inmediatez de la atención que tenemos como ciudadanos. Y ya, y se nos olvidó eso. Ahora bien, ¿qué yo quiero decirle al pueblo dominicano que nos ve? Ustedes saben por qué se levantó la bancada del PLD y de la Fuerza del Pueblo ayer y no votó, y de todos modos pasó la aprobación de los casi 600 millones de dólares que presentó el PRM, el partido gobernante, porque son mayoría. ¿Por qué la importancia de tener una balanza equilibrada en los poderes del Estado? ¿Por qué el votante dominicano, el pueblo dominicano, pensante y no pensante, ojalá que ahora para estas nuevas elecciones que se avecinan en el 2024 podamos establecer el equilibrio de balanza de poder, que no lo hemos sabido hacer? Cuando Balaguer manejaba todo, todo era rojo, las alcaldías, el Congreso, obviamente el Poder Ejecutivo. Cuando Leonel y el PLD manejaban todo y se inventaron las altas cortes, manejaban las altas cortes, manejaban el Congreso, manejaban las alcaldías y obviamente el Poder Ejecutivo. Cuando Danilo, ni se diga, Danilo mismo dijo en su boca que fue el político menos delicado en lo que significan los tres poderes del Estado que nos dan a nosotros de que estamos en el tercero de la primaria, o cuando se lo dieron, yo no sé cuándo se lo dieron a usted. Yo quiero mi Congreso y yo quiero, oye eso tú, el poder legislativo, el primer poder del Estado que está El Ejecutivo. no, el poder legislativo es el primer poder del Estado, es el Congreso el primer poder del Estado, que debe estar por encima aún del Ejecutivo y que es el equilibrio, el que hace las leyes, etcétera. El que se encarga de hacer las leyes y preservar la Constitución y todo. Y ya ustedes ven lo que se armó en las elecciones pasadas cuando Johnny Ventura, que en paz descanse, que dejó esta última obra, que los recordaremos por siempre, escribió Se van. Y cuando fue y se le paró al frente a esos militares empoderados que tenía Danilo frente al Congreso para impedir una nueva reforma de la Constitución, de ahí la importancia del Congreso. Porque si ese Congreso hubiese claudicado y se aprueba esa reforma, tuviéramos a Danilo de presidente por tercera vez, en una violación completamente a lo que estableció esa Constitución que consensuaron ellos, los grandes líderes políticos de este país. Pero volviendo al caso, pueblo dominicano, piense. No hay ninguna manera de que si el PRM que hoy gobierna quiere aprobar 10 millones de dólares, 600 millones de dólares, 100 millones de dólares, no lo aprueben, porque son mayoría en la Cámara de Diputados y son mayoría también en el Senado. Pero también es el partido que gobierna, el partido que quiere que el gobierno suyo tenga recursos para seguir ejecutando los planes y proyectos. Porque si este gobierno no tiene dinero para financiar las cosas que quiere hacer, entonces se tranca el juego y no nos podemos reelegir. Incluyendo la campaña. Y no nos podemos, eso es un elemento de campaña. Entonces vamos aquí a hablar las cosas como son. ¿Por qué no pensamos? Y yo soy de las que he fraccionado mi voto. Yo he sabido votar por una candidatura presidencial de un color, de un partido, de una sigla, de una ideología, de un pensamiento, y cuando me toca ir al Congreso, a mí el que me convence fulano, aunque no sea de ese partido, claro, que me gustó el perfil del candidato presidencial, pero cuando voy al alcalde también veo otras cosas. O sea, yo he sabido votar por tres opciones diferentes en los tres estamentos. Y en el caso de los regidores, que también ahora usted puede elegir el regidor de su preferencia. Entonces, ¿por qué no evolucionamos como votantes? Y vamos a tener esto nueva vez, porque el pueblo dominicano solamente tiene el péndulo para un lado o para el otro. No hemos sabido quedarnos en el medio, no hemos sabido quedarnos a 3/4. Entonces, no importa la cantidad de préstamos que presente el gobierno de turno, si tiene la mayoría, va a poder pasarlo, pero no solamente préstamos, cualquier proyecto. Entonces, ¿qué es lo peligroso? Y por eso a mí me encanta el sistema americano, y lo hemos tenido en los últimos años muy claro. Tienen que sentarse a negociar, tienen que sentarse a dialogar. Usted tiene que convencerme a mí, como ente político, social de este país, por qué usted va a coger 600 millones de dólares en préstamos. ¿Para qué son?
¿Quién lo va a ver? Y a propósito de esto, señoras y señores, yo quiero poner este tema en el mismo renglón de la importancia de los préstamos. El día de ayer, el día de antes de ayer y todos estos últimos, en estas últimas horas hemos tenido distintas impresiones de lo que dice el director de compras y contrataciones, el señor Carlos Pimentel, quien consideró que el programa de alto costo de medicamentos se ha hecho insostenible, ya que envuelve 8,000 millones de pesos, por lo que entiende que el mismo debe ser asumido por la ARS. Señores, todo el que tiene un enfermo catastrófico, ahorita va a estar el doctor Julio Quesada con nosotros, que podríamos también preguntarle. Ustedes, el que no lo tiene no se imagina, y afortunadamente no es mi caso, pero el que tiene un enfermo con una situación de estas enfermedades que se clasifican como de alto costo, sabe que no hay ninguna ARS, señor Pimentel, que pueda aguantar tampoco eso. Y los gobiernos organizados y los países organizados dan ese tipo de auxilio a sus ciudadanos, porque lo otro entonces que deberíamos plantear, y Dios que me perdone, la eutanasia, porque nadie puede aguantar, ninguna familia, pero tampoco ningún enfermo de estas condiciones puede aguantar sin el auxilio del Estado, y para eso está el Estado. Entonces nosotros somos un país que las conquistas que hemos tenido la estamos perdiendo por perder, como en el caso de los medicamentos de alto costo, pero sí se están cogiendo más préstamos, sí se están tomando nuevos préstamos millonarios para programas de nombres que hasta nos resultan poco familiares. Sí. Entonces, ojalá que qué pena, ¿verdad?, que tengamos que coger prestado para subsidiar y financiar programas como este, pero ¿a quién le vamos a dejar esos enfermos de alto costo? Y a propósito, ¿verdad?, de esto, ahí está la respuesta de Abel Martínez, que le ha llamado abusadores, y le ha llamado abusador precisamente al director de compras y contrataciones, que plantea la eliminación de este programa porque el gobierno no puede sustentarlo. Hay que ver en qué termina esto, pero es muy desalentador que nosotros cada vez nos endeudemos más, una deuda que va a estar en la costilla de los ciudadanos, y que a los ciudadanos necesitados, y en el caso de situaciones prácticamente humanitarias, la respuesta del Estado es que el Estado no puede. Y si el Estado no puede, ¿qué será? Pero señores, la ARS no te pagan ahora mismo ni la prueba del COVID. De COVID. La prueba del COVID, ustedes cuentan con la ARS, no cuenten con eso. Las ARS es un grupo, con su perdón, de personas de alto nivel, de cuello blanco, y ustedes saben a lo que me refiero, que nos han drenado, que nos han traquilado como ovejas por sécula seculón, con el convenio de esos mismos congresistas, que no pasan las leyes como deben, que no modifican las leyes como deben, porque el señor del maletín los visita. Miren, sobre esto que está ocurriendo, hay preguntas interesantes que podemos hacernos, y es el impacto que tiene el endeudamiento de una nación. Inmediatamente una nación se somete a un esquema de endeudamiento. No es verdad que los congresistas que están ahí o el gobierno de turno es quien va a pagar esas deudas. Eso lo paga la nación. A la gente que, bueno, básicamente no se les pregunta, no hay una consensuación sobre eso, es quien tiene que asumir eso, y eso ocurre a nivel de impuestos que tenemos que pagar, a nivel de todo lo que tenemos que asumir cuando se quiere emprender, los anticipos, los impuestos a la matrícula de los carros, los impuestos que se pagan en la factura de la luz y todo lo que se consume en el país. Nosotros tenemos por tradición quejarnos mucho a la hora de pagar impuestos, y mucha gente los evade. ¿Los evade por qué? Porque se entiende justificado. En un país que no tiene un sistema judicial o de orden público de seguridad que sea potable, no tiene un sistema de policía que te sientas seguro cuando se te acerca uno, no tiene una luz eléctrica que es constante, permanente y de calidad, no tiene un sistema de agua potable que llega a los lugares que tiene que llegar, no tiene carreteras en las condiciones que tienen que estar, no tiene seguridad vial en la condición que debe ser, no tiene un sistema de salud, como he dicho, adecuado, es deplorable. El tema de ver gente tirados en el suelo de las emergencias en los hospitales, eso no es del tercer mundo, eso es de África y del África pobre, y aquí tenemos esas situaciones también. Todo esto son las razones por las que el dominicano se queja y se resiste a pagar impuestos, pero el poco porcentaje que estamos organizados, que somos entes productivos y que aportamos a nuestra sociedad,
llevamos el pesado yugo de esos préstamos que se están tomando. Nosotros, los pocos que estamos organizados en un sistema de tributación, somos los que tenemos que aguantar ese asunto. Ese peso lo aguantamos nosotros. El gobierno que lo aprobó se van con sus fortunas, porque así es como pasa. Entonces, el que quiere subir, el que está tratando de esforzarse para sobrevivir, tiene que asumir ese peso. Mira, Iván, cuando tú dices se van con sus fortunas, a mí me llegó una idea hoy, mientras me estaba arreglando, me estaba cambiando. ¿Cuántos amigos míos empresarios me han hecho historias de grandes funcionarios hoy, semidioses del Olimpo, porque no llegan a dioses todavía, le faltan más tiempo, como lo del PLD que terminaron. 2 periodos más. Sí, le falta por lo menos, exactamente, le faltan, si ganan los próximos 4 años, pero van camino a Zeus, a Olympus. ¿Cómo se llama? Olympus. El otro de Zeus, ayúdenme. Todos esos dioses de la mitología griega que estaban ahí, Morfeo, entre otros. Pero ellos pueden compararse con Aquiles, con Héctor, con esas grandes leyendas de la mitología griega que iban delante de empresarios, algunos que yo conozco, se sentaban en sus escritorios a pedirle financiamiento, a pedirle dinero, apoyo para la campaña, que el día de hoy jamás han vuelto, y que esos empresarios, amigos míos que yo conozco, que están en su misma silla sentados, hoy más empobrecidos quizá por lo que lo drenó la campaña y por el poco apoyo que en cada área de ellos han tenido. Entonces ver estos carajos a la vela hoy, más ricos y millonarios que ellos, con una Tajo, una perseguidora, una renglera de carros a donde ellos llegan, es duro, señores. Gente que tienen 30, 40, 50 años trabajando, levantando un negocio, que tú veas que un tipo en menos de 4 años ya ha comprado medio Capcana, por ejemplo, porque todo se sabe. Y yo digo que serán como locos, porque no ven lo que le acaban de pasar ahora mismo a la familia de Danilo, y a los militares, y a la pastora, y a los relacionados. Porque serán como locos, porque guarden un chin. Señores, que hay gente que se ha ido de boca. Entonces no es posible que en menos de 3 años o cada 4 años tú veas nuevos ricos, nuevos millonarios que salgan con el dinero de uno, porque por eso es que le duelen a uno estos préstamos, porque yo te diré, si en Estados Unidos tú tributas y tú sabes que si te falta trabajo por 2 o 3 meses a ti te van a dar un auxilio, pero ¿y quién te auxilia aquí? Tú sabes que si tú tienes una necesidad de una clínica no te van a dejar morir, como aquí, que si tú no presentas un seguro médico, si tú no presentas ¿cómo se dice? Un anticipo, hay que dar un dinero para que te entren en una clínica aquí, y si no, váyase a morir a un hospital. No, y cuidado, porque ahora yo he escuchado que hasta en los hospitales están pidiendo, escuché un caso en estos días que fueron a la maternidad y le estaban pidiendo 30,000 pesos a una mujer para hacer una cesárea. O sea, que ni ahí. Y yo creo que en países específicamente como nosotros, que son países que tienen tanta necesidad en diferentes áreas, que tenemos mucho que avanzar en muchos aspectos diferentes como nación, tenemos que poner muy claro cuáles son nuestras prioridades como país, como República Dominicana, y atacar en esas prioridades, porque Colombia menciona algo interesante, que es la parte de los medicamentos de alto costo, y yo no sé ustedes, y me perdonan, pero yo creo que, por ejemplo, eso debe ser más importante que el programa de saneamiento universal de ciudad turística y costera, y para eso se destinaron 140 millones de dólares. Entonces, ahí es donde yo no lo entiendo. Bueno, antes de irnos, yo quería decir que un problema básico que nosotros tenemos es la continuidad de Estado. No se continúan los planes y proyectos que los gobiernos hacen, pero los préstamos nadie nos los quita de la costilla, porque esos planes y proyectos que se abandonan, la mayoría se hacen con financiamiento, pero ese financiamiento, el hijo mío que no tiene conciencia de eso, ya lo debe. O sea, nosotros no nos oponemos, óyeme, y yo tengo ahora mismo un emprendimiento sobre la base de mucho financiamiento, y yo sé cómo se maneja la economía, y no está mal que se cojan préstamos. Ahora, ¿para qué? ¿Qué yo hago con esos préstamos y cómo continúo en el tiempo la efectividad para que esos préstamos tengan su retorno? ¿Y cómo le demuestran a la población que se hizo lo que se iba a hacer? Para Punta Catalina es súper cuestionado ese proyecto, y sin dudas, con muchas cosas que aclarar, se cogió un dinero, pero Punta Catalina tiene un propósito
que produce energía eléctrica, que a su vez deja dinero, porque anualmente, y la última vez que lo vi, estaba dejando beneficio. Ahora, ¿cuál es el beneficio de cada una de las cosas para las que tomamos préstamos? Pero sobre todo, si nosotros dejamos caer todas las cosas que los gobiernos pasados hacen, si dejamos deteriorar las onzas, el metro, el 911, ¿qué otra cosa? Las carreteras y cantidad de cosas que hemos dicho últimamente que están enfrentando situaciones. Entonces, ese dinero que se tomó prestado cada vez va a ser más caro porque no tiene capacidad de retorno el proyecto en el que se puso. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Vamos a dar continuidad al caso de Esmeralda Richies, la niña de Higüey, a propósito de unas nuevas informaciones que han salido y este calor que está sofocando a hombres y mujeres, pero especialmente los cuidados que deben tener las embarazadas con el doctor Julio Quesada. No se muevan. Cada obra, cada proyecto,